Versículo 22. Lucas 8:22. Dice la palabra de Dios: un día subió Jesús con sus discípulos a una barca y les dijo: crucemos al otro lado del lago. Así que partieron, y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse. Corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. Y les dijo a sus discípulos: ¿dónde está la fe de ustedes? Con temor y asombro ellos se decían unos a otros: ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Padre, no sé de cuántos de mis hermanos y mis hermanas venimos esta mañana con esta sensación que nos estamos ahogando. Venimos con esta inquietud del alma, sintiendo que todo se lo traga el mar. Por eso venimos ante ti, Señor, porque tu palabra tiene poder, porque en tu palabra está nuestra salvación, porque en tu palabra podemos encontrar refugio en la hora de la tormenta. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Padre, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Quizás quisiera pedirles a aquel que lo corran un poquito, está mucho para acá, creo yo, aquel de allá. Ahí, muy bien. Ahí estamos. Quiero tomar esta escritura, amados hermanos, esta mañana, a fin que la palabra de Dios pueda despertar en nosotros esa esperanza, pueda despertar en nosotros esa convicción, pueda despertar en nosotros una actitud frente a la vida que no esté marcada por el sentimiento de derrota, no esté marcada por el sentimiento que todo se acabó, de aflicción o de tristeza, sino que la palabra pueda iluminar nuestro camino y saber que es posible, real y verdadero que nuestra vida, aún atravesando tormentas tan difíciles, pueda, diríamos, levantarse y pueda embarcarse en las manos de Dios y saber, amados hermanos, que mientras Él esté con nosotros, la tormenta no es la que va a definir nuestra vida. Y que estas convicciones provoquen en nosotros un sentimiento, una actitud frente a la vida, frente a la adversidad,
Y que al final de todo este tramado de realidades contrarias, podamos saber que si Él lo ha dicho, así será, amados hermanos. Y no es fácil. Y justamente porque no es fácil, necesitamos aferrar nuestra vida a una realidad que no está sometida a los vaivenes de la vida. Por eso es que necesitamos aferrarnos a algo que no sea víctima de las circunstancias humanas. Necesitamos encontrar algo que no sea presa ni esté cautivo de esos ires y venires de la vida. Y yo creo, amados hermanos, que ese algo a lo que podemos aferrarnos, que no está sujeto a las convulsiones que vivimos en la vida, creo que esa solo es una cosa: la palabra de Dios, amados hermanos. Solo la palabra de Dios es nuestra esperanza. A partir de ahí, hermanitos, todo lo demás es inestable. No hay realidad material, no hay realidad económica, no hay realidad relacional, no hay realidad humana a la que en verdad podamos aferrarnos, creyendo que allí está nuestra victoria en el paso de la tormenta. No, amados hermanos. Podemos tener los bienes materiales que querramos, sin embargo eso no garantiza nada. Por eso es una ilusión poner nuestra confianza en las riquezas. Por eso es una ficción y es un iluso la persona que quiere hacer valer su persona por la riqueza. No hay nada más incierto, dice la Biblia, que los bienes materiales. Hoy están y mañana no están. Mientras usted los tenga, disfrútelos, póngalos al servicio de Dios, pero no ponga ahí su valor como persona. No crea que está ahí su grandeza, su importancia. Digo, porque hay gente que le encanta alucinar con las circunstancias materiales. Eso es inestable, hermanos. Los bienes hoy están, mañana no están. La Biblia dice que son efímeras las riquezas. No puede ni podemos pensar que nuestra vida está afianzada en una persona o en mi relación con una persona en particular. No está ahí la plenitud de la vida. No está ahí, hermanos. Los seres humanos son cambiantes. Los seres humanos tienen subidas y bajadas. No hay nada más incierto e inesperado que el ser humano. El ser humano es impredecible. Y es una lástima cuando alguien hace valer el valor de sí mismo a partir de la relación con fulano o con mengana. El novio, la novia, el esposo, la esposa, o el jefe, el amigo, el compadre. La valía y la trascendencia nuestra no la podemos definir a partir de mis relaciones personales, porque no hay nada tan inestable e inesperado. Hoy puede sentir usted la más férrea unidad con alguien y de repente desaparecer aquello. Y si ahí había colocado usted su valor o la seguridad o la fuerza de su vida, indudablemente nos vamos a desplomar. No podemos pensar, amados hermanos, que en los logros obtenidos en la vida estará nuestra fuerza. Es bueno ver la mano de Dios,
bendiciéndonos. Sin embargo, nuestra seguridad y permanencia, estabilidad, no está en lo que hemos logrado. Es más, lo que hemos logrado puede hasta hacernos dañino si no sabemos entenderlo en términos espirituales. Porque a partir de lo que hemos alcanzado podemos confundirnos, podemos malinterpretarlo, que porque ya alcanzamos tal nivel somos inamovibles en la vida, que porque ya alcanzamos tantos años pensamos que ya nada nos puede mover de ahí. Y cuando nos da esa sensación de seguridad, a veces nos relajamos y nos olvidamos de quién fue el que nos dio todo eso. Y en lugar de ver los logros y los alcances y las bendiciones de Dios como espacios para glorificar su nombre, nos olvidamos de eso y comenzamos a ver las cosas en otra perspectiva. Esta mañana, amados hermanos, yo no quiero que nos vayamos de este lugar sin suplicarle a Dios que nos regale una fe inquebrantable en su palabra, pero que se lo pidamos de una manera, diríamos, con gemidos, porque no tenemos más nada seguro sobre la tierra que su palabra. No lo hay. No tenemos nada más estable, nada más profundo, nada más auténtico, nada más verdadero. Es su palabra lo único que aún en las inexperiencias, incapacidades, torbellinos de nuestra vida, es la única que puede poner la barca de nuevo en la línea de la bendición. Su palabra es lo único. No sé por qué nos embarcamos en proyectos inútiles y vacíos, olvidándonos que solo su palabra es lo que nos va a conducir a los propósitos de Dios a nuestra vida, amados hermanos. Esta es una verdad tan sencilla que toda la Biblia plantea, pero es una verdad tan olvidada a la hora de la tormenta. Una verdad tan sencilla en la Biblia. Debemos aferrarnos a esa palabra que Él ha declarado para nosotros, porque en esa palabra está nuestra bendición. Y es tan sencilla esa palabra, esa declaración bíblica, pero es tan compleja a la hora de vivir nuestra existencia histórica. Es tan difícil a la hora de atravesar el mar, atravesar el lago. Es tan compleja porque contiene algunos elementos planteados ya en esta escritura. Todo comienza con la palabra. Versículo 22. Hay una palabra que Jesús da. Y la palabra es: crucemos al otro lado del lago. Esa es la palabra. Él no dice cuánto tardará el cruce. Él no dice qué es lo que vendrá en ese cruce. Pero hay una declaración. Y la declaración es: crucemos al otro lado. La declaración es: súbanse a la barca, vamos a llegar a la otra orilla. Hay una palabra que sale de su boca, y esa palabra es la declaración que desde esta orilla Él nos asegura que llegaremos a la otra orilla. La palabra que Él está dando no nos exime de tormentas que vendrán mientras cruzamos. Esa palabra no me da una garantía que no vendrán tormentas. Solo es la declaración que llegaremos al otro lado. Pero entre esta orilla
y la otra orilla a la que Él nos garantiza con su palabra que llegaremos, hay una travesía que muchos no logramos terminar. Parece tan sencilla la palabra. Crucemos. Debemos llegar a la otra orilla. Él lo ha dicho. Pero para llegar al otro lado hay que atravesar un lago, hay que atravesar un mar, un desierto. Y mientras vamos atravesando, ahí es donde la cosa se complica. Dios le dice a Abraham: deja tu tierra y vete a la tierra que yo te daré. La invitación de Dios es siempre una invitación a iniciar un viaje en la vida. La invitación de Dios siempre es una invitación a un proyecto. Dios en principio no nos invita a unirnos a una religión. Dios en principio no nos invita a unirnos a una iglesia. Dios nos invita a emprender un tipo de viaje. Cuando Dios me llama, Él siempre me llama a iniciar una ruta, un viaje, un itinerario, pero de la vida. No es a integrarnos a una religión, y no está mal que entremos a una religión. Tampoco está mal que nos incorporemos a una iglesia. Sin embargo, cuando en esa religión o en esa iglesia la perspectiva que se nos enseña es un aferramiento a doctrinas, hemos perdido el sentido del llamamiento divino. Porque Dios no nos llama a entrar en dinámicas religiosas. Dios nos llama a vivir un cierto proyecto de nuestra vida. O sea, la finalidad del evangelio no es convertir gentes al cristianismo. La finalidad del evangelio es emprender una historia de vida en la cual Él nos quiere trasladar a un punto específico de nuestra existencia. El viaje que propone el evangelio es un viaje de vida. Es una lástima que la gente agote la esencia del evangelio pensando que todo se acaba en 4 paredes. Es una lástima cuando la gente agota la esencia del evangelio simplemente en ir a la iglesia, participar en alguna actividad y pensar que ya terminó la esencia del evangelio, que ya el evangelio ya tuvo su impacto. No, amados hermanos, cuando Dios nos llama, cuando Él nos convoca a seguirle, Él nos convoca a desarrollar un proyecto particular de vida en el que Él quiere marcarnos con su gloria. La vida del cristiano no es una vida que se pueda de memoria el credo de una iglesia. La vida del cristiano es una vida que se orienta en un proyecto, en una historia, en un viaje, en un itinerario. Se proyecta a la consumación, a la plenitud, al alcance de una realidad que Dios quiere realizar en su vida. No sé si me están captando, hermanitos. Seguir a Jesús es embarcarnos en un tipo de vida que Él quiere provocar en nosotros. Seguir a Jesús es embarcarnos en un proyecto que Él quiere construir en nosotros. Dios llama a Abraham: deja esta tierra y vete a la tierra que yo te daré. Es un proyecto de existencia, es un proyecto de futuro. El evangelio es la construcción de un proyecto de vida para nosotros y para los descendientes. Cuando Dios nos convoca a crear futuro, a crear herencia verdadera. Llama a Israel de Egipto. Ve a Faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Y llega a Israel y le dice: el Señor los sacará de este lugar
y los meterá en una tierra que fluye leche y miel. Cuando Dios saca a Israel, lo invita a eso, a una caminata para alcanzar una nueva realidad de existencia. Dios no está llevando a Israel a fundar una nueva religión. Dios no está convocando a Israel para ir a formar un grupo religioso. Dios está formando a Israel para que de esa realidad de esclavitud en la que vive comience un caminar hasta llegar a una etapa, a una fase de la vida en la que va a disfrutar de una tierra nueva que fluye leche y miel. Cuando Dios nos llama, a lo que nos llama es a iniciar una caminata rumbo a un proyecto de vida marcado por su gloria. No sé si me comprenden, amados hermanos. Cuando Dios nos convoca, cuando Él dice la palabra y nos llama, Él nos llama a entrar a una nueva realidad, a una nueva experiencia, a una tierra nueva. Esa es la llamada divina. Ahora, lo que ocurre, amados hermanos, es que en ese caminar vamos a experimentar una serie de realidades en las que con frecuencia cedemos, caemos, nos desviamos, y eso hace que la plenitud, eso hace que el alcance, el lograr en nuestra vida lo que Dios quiere se vuelva complicado, enredado a veces, porque vienen una serie de situaciones adversas y nos falta lo que esta mañana quiero que le pidamos a Dios. Nos falta esa fe de aferrarnos a su palabra y saber que hay momentos en nuestra vida donde no hay razones para continuar. Hay momentos, oigan bien esto, hermanitos, hay momentos en nuestra vida donde no hay razones para seguir. Hemos salido, hemos comenzado a caminar y hay momentos que no hay signos favorables que nos animen. No vemos señales positivas que nos alienten. Momentos en la vida en los que no vamos a ver a veces una claridad que nos aclare el camino, ¿no? Y en ese tramo justamente es donde muchos perdemos la cabeza, perdemos la dirección, perdemos la firmeza, perdemos la entereza y sentimos que el desierto nos come, nos traga vivos. Sentimos que el mar nos absorbe. Sentimos que el mar abre sus fauces y nos traga vivos. Pero amados hermanos, yo quiero decirles una cosa muy clara. Él nos ha llamado. Él nos ha invitado a seguirle. Él nos ha dado una palabra. Él dijo, vamos y crucemos al otro lado. Que esa palabra sea a la que nos aferremos ciegamente, quizás sin lógica ni razón, pero que nos aferremos ciegamente a esa palabra. Porque si en la hora de la tormenta usted se aferra a realidades que no sea la palabra de Dios, va a terminar hundiéndose. Si en la agonía, si en la desesperación, si en la angustia nos agarramos de lo equivocado, nuestras esperanzas se van a esfumar, hermanitos.
Mire lo que viene, versículo 1 comienza bonito, digamos. Jesús dice, crucemos al otro lado del lago y todo comienza bien, así que partieron. Digamos que en el versículo 22 todo comienza bonito como comienza la vida cristiana. Y vamos gozosos y vamos felices y vemos sus maravillas y servimos aquí y trabajamos allá y partimos, avanzamos, caminamos. Pero de repente aparece el versículo 23 y dice, y mientras navegaban, él se durmió. Diríamos, tenemos aquí esa parte humana de Jesús que necesita del descanso, del reposo. Él ha recibido de Dios mismo una palabra y sobre esa palabra él puede descansar. El descanso verdadero solo se encuentra en la confianza plena en la palabra. Si no hay fe en la palabra, no hay descanso verdadero, amados hermanos. Jesús se duerme y cuando él se duerme, se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Oiga, nada de esto es ficticio. El peligro era real. Y justamente porque el peligro es real, es que nos acobardamos muchas veces. Jesús no está fingiendo una tormenta. Los vientos eran reales. Golpeaban la barca. Levantaban olas que anegaban la barca. Era real el viento, era real las olas y era real que la barca comenzó a inundarse. No era una ficción, no era una mentira, no era una apariencia. Corrían gran peligro, dice el texto. Es que es real el peligro. La adversidad, la amenaza, el temor está allí. Si la realidad de la adversidad es la que hace que el corazón se complique, hermanos. Porque usted sabe que no es una ficción. Usted sabe que no es una mentira. Porque las adversidades que rodean nuestra vida son reales y potencialmente destructoras. Porque lo que amenaza, lo que golpea, lo que abate, lo que angustia nuestra vida es real. Por eso es que el corazón puede quebrarse, puede complicarse, puede descontrolarse. Porque las adversidades no juegan con nosotros, nos quieren destruir de verdad. Nos quieren destruir en serio. Porque las amenazas no son chiste. Porque los conflictos no son irreales. Porque las batallas que tenemos no son ficticias. Son auténticos conflictos que quieren complicar nuestra vida. En verdad nos complican. Están a punto de hundirse. Y porque es cierto, porque es verdad que nos podemos hundir, es que el corazón se desespera y quiere ver de qué se agarra. Quiere ver cómo logra salvarse. Y comenzamos a ir aquí, allá, derecha, izquierda, ver las diferentes maneras de cómo resolvemos la situación. Porque es real el conflicto. No es una ficción, no es en apariencia. No es que Dios dice, voy a ver realmente, voy a mandarles un
un viento de mentiras. Voy a mandarles un problema ficticio. Es que las adversidades, la tormenta, el viento, el mar que va a golpear esta hora era de verdad. Esta barca va a enfrentar un conflicto de verdad, serio. Y usted siente que de verdad nos vamos a hundir. No es broma. Y ahí cuando la barca está por naufragar, es donde muchos ya no hayamos qué hacer. Donde muchos nos desesperamos, nos angustiamos, o nos tiramos de la barca, o pedimos que venga otra barca a recogernos, o comenzamos a ver de mil maneras de cómo logramos enderezar la barca y cómo logramos con nuestra experiencia. Eran pescadores estos hombres. ¿Cuántas veces habían cruzado el mismo lago en medio de tormentas? Pero quizás nunca habían vivido esta intensidad de la tormenta. Nunca habían logrado entrar a un tramo altamente conflictivo de la tormenta. Pero aquí están, sin poder hacer absolutamente nada. Y cuando la Biblia dice y corrían gran peligro, es la Biblia la que lo está diciendo, no es la opinión de ellos, no es lo que ellos pensaban, es lo que sabe el evangelista. Había un peligro real, había un peligro genuino, sus vidas estaban en riesgo, todo se estaba poniendo en riesgo. Y claro, es aquí donde vienen las preguntas. Y el Señor, ¿para qué nos dijo que cruzáramos el lago? Y el Señor, ¿por qué nos metió a esto si Él sabía que venía la tormenta? Nos vamos a preguntarle a Dios, ¿por qué? Y si nos invitó a cruzar el lago, ¿por qué permitió que se levantaran las tormentas? Si Él nos invitó a seguirle y crucemos y le obedecimos y le seguimos y comenzamos a caminar con Él, ¿por qué permite entonces que se levanten estas olas, entre agua en mi barca y esté a punto de hundirme? Comienzan todas las preguntas frente a nuestra incapacidad para explicar lo que está aconteciendo. ¿Por qué Dios nos dejó llegar hasta aquí entonces si sabía que íbamos a quedar a medio camino? Son todas las preguntas de Israel en el desierto. Son todos los reclamos de los israelitas a Moisés en el desierto. Son los reclamos del Israel que camina hacia la tierra. Y mientras va caminando, de repente un día no hay agua. Y comienzan a reclamar, ¿para qué nos sacaste de Egipto para venir a morir en el desierto? ¿Para qué nos sacaste de la casa de Faraón para quedar sepultados en la arena? Mejor nos hubiéramos quedado allá. Comenzamos a decir, mejor estaba yo al otro lado, tranquilo. Mejor estaba yo en tierra firme y tuve que hacerle caso y meternos a esta barca y empezar a caminar. Vienen todas las preguntas. Se termina la comida, no hay nada que comer y nos morimos de hambre. ¿Para qué nos sacaste? Allá comíamos melones, sandías, ya teníamos carne. ¿Por qué nos sacaste a esta tierra y solo hay ese maná seco que ya nos tiene harto? Ya lo mismo comemos todos los días. Allá estábamos esclavos, pero nos daban comida y no hacía falta, por lo menos. Quizás nos podíamos morir trabajando, pero no moríamos de hambre. Y aquí morimos de hambre. Vienen todos los reclamos y los reclamos y los reclamos.
Y algunos de ellos le decían: hey, nombremos un jefe y regresémonos mejor. Retornemos. Imagínense, se imagina la escena de ese grupo regresando a Egipto a decirle: mire, señor faraón, nos equivocamos, cometimos un error al dejar este lugar, aquí venimos a que nos acepte otra vez de esclavos. Imagínense llegar ahí donde el cantinero: mire, aquí vengo otra vez a que me acepte como cliente suyo. Imagínense volver a llegar a todos los lugares de donde el Señor nos ha sacado, a decirle: mire, aquí vengo, quiero seguir. Y todo porque no pudimos entender el proceso divino en el cual Él nos invita a emprender un camino, pero que Él busca de nosotros una fe inquebrantable en su palabra. Y para descubrir esta fe inquebrantable en su palabra, colocará estas cosas que amenazan nuestra vida, para saber si en verdad nos aferraremos a su palabra. Dice Deuteronomio, acompáñeme, hermanito. Libro de Deuteronomio, capítulo 8. ¿Lo tiene, hermano? Deuteronomio 8:2. Dice la Biblia: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. ¿Cómo Dios puede revelar si de verdad nos aferramos a su palabra, sí o no? Justamente en esta medida que nos invita a cruzar el lago, llegar al otro lado, y nos dice: vamos a llegar, síganme, vamos a llegar. Él no les dijo: vengan, vamos a ver si llegamos. Vengan, síganme, vamos a probar. Él les dijo: vengan, vámonos al otro lado. Y esa era su palabra. Pero la pregunta es: mientras Él los invita a la barca, hasta puede parecer una cosa muy bonita, vamos a ir a pasear con el maestro en un cayuco. Pero Jesús no les está invitando a un paseo. No es a darse un vueltín y ver el panorama como se encuentra. Los está invitando a un proyecto de vida y tienen que demostrar si en ese proyecto son capaces de atravesar toda circunstancia y seguir creyendo en la palabra. Y por eso dice, versículo 3: te humilló, te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habrían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor te disciplina a ti. Versículo 7: porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena. Es que a eso es que Dios nos ha llamado, hermanos. Dios nos conduce a una tierra buena. Dios a eso es que te ha traído.
Pero ¿saben qué pasa, hermanos? A veces nosotros mismos dilatamos esa tierra buena porque en el momento de la angustia nos tomamos de otro nombre, de otro camino y lo que hicimos fue enredarnos. Y sigue diciendo: tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas. Tierra de trigos y de cebadas, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares. Tienda donde no escaseará el pan y donde nada te faltará. Tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Oiga, esta es la invitación de Dios. Dios no nos ha llamado para vivir en una tierra árida. Tiene una tierra, les dijo, vamos al otro lado. Él nos lleva a una realidad de bendición. Pero hay que demostrarle si de verdad creemos su palabra. Pues sí, ¿quién no va a querer esta oferta? Como que a usted le digan, vive en una champa de lime, y le dicen, ¿querés una casa en la San Francisco? Solo que esté loco va a decir que no. O que de repente se le acerca y le diga, mira, ¿querés el trabajo de gerente general de IDEA? Claro. Solo que estemos locos, vamos a decir que no. Pero si así fuera la cosa, fuera fácil entonces. Pero el asunto es que Dios nos promete una buena tierra, una buena bendición. Pero nos va a someter a un proceso de saber si de verdad lo queremos. Porque el sí suena bien fácil. Estás en esclavitud, ¿querés a una tierra de libertad? ¿Una tierra que será tuya? Claro, pero ese sí hay que ver si tiene sustento. Porque puede ser tan fácil el sí. Puede ser tan pronto el sí. No, hay que ver si el sí es de verdad. Si es en serio. Si en lo más profundo del corazón queremos eso que Dios me está diciendo. Claro, lo que viene entonces en ese momento es todo un camino. Es todo un camino donde lo menos que tendremos, lo menos que viene, es la casa que me habían prometido. Fíjense bien. Lo que viene a nuestra vida, lo que viene es lo menos que pensábamos nosotros. Imagínense qué es lo que viene a tal grado que preferimos mejor regresar a la champita. No sé si me está entendiendo. Imagínense las cosas difíciles que vienen en el camino a nuestra promesa, de tal manera que en ese camino nos van a dar deseos mejor de decir, no, mejor vuelvo a mi champita. Bien estaba yo en mi champita ahí, de lámina, pero era mía. Se me caían unos 3 postes con el viento que azotaba, pero estaba bien yo. Y aquí que ni champa tengo. Israel va a una tierra, como dice la palabra aquí, una tierra buena. Y se nos describe en amplitud la tierra buena. Pero comienza a pasar por el desierto. Mire lo que dice. Mire lo que se va a encontrar, versículo 15. Qué tierra buena de trigo, de valles, de colinas, de cebada, de viñedo. Nada. Versículo 15. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto.
¿Cómo es esa tierra, hermanitos? Tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Imagínense, están ahí trabajando, son esclavos, están al servicio del faraón, tienen sus 3 tiempos asegurados, eso sí. Viven por ahí medio amontonados, pero son esclavos, pero ahí están. Aparece de repente un hombre a decirle: Dios me envía para sacarlos de esta tierra de esclavitud y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Es tierra buena. Y miren, hay higueras, hay viñedos, hay granadas, hay miel, no les hará falta nada. ¿Qué creen que dijeron estos? ¡Vámonos! ¿Qué estamos haciendo aquí? Pero en ese salir y en ese entrar, en esta orilla hasta la otra orilla, ay, hermanitos, ahí es el tema. ¿Me están oyendo, hermanos? Este tramo es lo complicado. Encontraron viñas, escorpiones. Hallaron leche y miel, serpientes venenosas. Claro, frente a esta realidad de una tierra seca, árida, sedienta, escorpiones y serpientes y animales terribles en el desierto, resulta que Egipto era un hotel de 5 estrellas. Para esta realidad del desierto, resulta que en Egipto estaban en el paraíso. Y viene la pregunta: ¿yo qué diablo hago aquí? ¿Cómo me he de dar paja este Moisés? Ya por lo menos los 3 tiempos estaban asegurados. Los podían matar a través de un mal pencazo, pero no de hambre. Porque de estar allí en casa de Faraón a estar aquí con serpientes, y no me refiero a la hermana que tiene la par o al hermano, no. Me refiero a la realidad dura del desierto. De estar a Faraón, a tener este escorpión a mi lado. Y no me refiero a la mujer ni al marido, hermanito. Entonces resulta que el desierto se torna peor que Egipto. Y una negación de la promesa hecha. Casi una mentira. Casi una falsedad. De ahí los reclamos a Moisés. De ahí la murmuración contra Dios. Y claro, ahí es donde muchos naufragamos. No logramos entender la palabra. No logramos aferrarnos a la palabra. No logramos creer esa palabra. Por eso dice hacia atrás al capítulo 1 de Deuteronomio, hermanitos. En uno de los tramos que vivió el pueblo de Israel, Moisés envía unos espías a la tierra. Y dice el versículo 26 del capítulo 1 de Deuteronomio: sin embargo, ustedes se negaron a subir y se rebelaron contra la orden del Señor su Dios. Se pusieron a murmurar en sus carpas, en sus casas, ustedes, hermanitos. Y dijeron: el Señor nos aborrece. Nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos. ¿A dónde iremos?
Nuestros hermanos nos han llenado de miedo, pues nos informan que la gente de allá es más fuerte y más alta que nosotros. Y que las ciudades son grandes y tienen muros que llegan hasta el cielo. Y para colmo nos dicen que ahí vieron anaquitas, o sea, gigantes. Entonces le respondí: no se asusten ni les tengan miedo. El Señor su Dios marcha al frente y peleará por ustedes, como vieron que lo hizo en Egipto y en el desierto. Por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar, ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, como lo hace un padre con su hijo. A pesar de eso, ninguno de ustedes confió en el Señor su Dios, que se adelantaba a ustedes para buscarles dónde acampar. De noche lo hacía con fuego para que vieran el camino a seguir, y de día los acompañaba con su nube. Cuando el Señor oyó lo que ustedes dijeron, se enojó e hizo este juramento: ni un solo hombre de esta generación entrará a la buena tierra que juré darle a sus antepasados. Solo lo verá Caleb, hijo de Jefone. A él y a sus descendientes les daré la tierra que han tocado sus pies, porque fue, ¿qué, hermanitos? Fue fiel al Señor. Es decir, se mantuvo en la hora crítica, se mantuvo. Esto es lo difícil, amados hermanos. No es que Caleb no supiera que habían gigantes, como no, él lo sabía. Los espías no estaban mintiendo. Ellos en ningún momento mintieron, jamás. Era cierto. Habían pueblos más grandes, mejor preparados, bien amurallados. Eran pueblos que podían arrasar a Israel el día que ellos quisieran. Eran pueblos mucho más poderosos que Israel. Israel era un pueblo de campesinos que iba caminando y esas ciudades estaban ya establecidas con ejércitos poderosos. Y habían gigantes, no era mentira. Pero el punto de Caleb no es decir que están mintiendo los espías. El punto de Caleb es: si el Señor nos ha dicho que nos va a dar esa tierra, sigamos. Esa era la única palabra que tenía Caleb. La única razón, la única base que tenía Caleb para avanzar era que el Señor había dicho que esa tierra era de ellos, nada más. No había nada más. En ese momento podía parecer locura, torpeza, tontera, estupidez. Pero era lo único que Caleb tenía, la promesa que la tierra se la daría el Señor. No tenían más. ¿Sabe qué hizo Caleb y Josué? Aferrarse a esa palabra. Aferrarse a esa palabra. Caleb sabía que no tenían ejército de ellos, que no tenían armamento. Era un problema porque los ancianos, los niños y los animales iban con ellos, y ellos más bien iban cuidando a la familia, y las naciones tenían ejércitos entrenados para eso. Miren, amados hermanos, es bien difícil. Óyeme, es bien difícil, ¿saben? Mantenerse firme en el camino que Dios nos ha trazado. Es bien difícil cuando el entorno que estamos viviendo nos está ahogando. No es fácil. No es fácil, amados hermanos. Cuando se levantan nuestros enemigos y nos quieren comer vivos y están a la puerta ya. No es fácil seguirse manteniendo y decirle: Señor, tú has dicho que vamos a llegar al otro lado, vamos a llegar y sigamos.
No es fácil ver que el agua ya está entrando a la barca y ya una tercera parte de la barca ya está adentro del mar. No es fácil, hermanos. Bien complicado. Es duro. Uno piensa que ya no hay salida. Hemos llegado al final. La percepción de la realidad en términos humanos nos dice que esto ya se acabó. Pero allí, cuando en nuestra percepción humana nos dice que todo terminó, es donde debemos ampararnos a la bendita palabra del Señor. Porque esa es la palabra que nos sacará adelante, hermanos. Yo solo le digo una cosa: no le dé la espalda al Señor. No le dé la espalda a su palabra. No deje de hacer lo que Dios quiere de usted. No deje de ir donde Dios le pide. No retroceda, no retorne. Manténgase. Esa palabra se encargará de calmar la tormenta y el mar. Porque esa palabra que lo ha invitado a iniciar un camino es la palabra que lo mantendrá a flote siempre. Cuando la cosa se esté hundiendo, esa palabra va a hablar, hermanos. Mire, ¿usted cree que el Señor nos iba a despertar cuando sintiera que andaba flotando? ¿Ah? ¿Usted cree que cuando el agua le llegara a él, porque iba tranquilo, dormidito? Porque roncaba, era hombre. Era hombre. No crean que para dormir levitaba en el aire o no, en el suelo como todos. ¿Ustedes creen que cuando el agua ya le comenzara a mojar la túnica, comenzara a cubrirle, no creen que él se iba a despertar? Se iba a despertar. Y cuando él se despierta, cuando él se levanta, ejerce su poder, ejerce autoridad. Los discípulos no tenían que haber demostrado duda, lamento, crisis. El Señor se iba a levantar siempre y su palabra tenía autoridad. Y si la barca se había hundido, Él tiene poder para sacarla del agua y volverla a poner a flote. Es su palabra. Su palabra tiene poder. Es lo que Abraham le dice. Iremos y regresaremos. Y dice Romanos, es que Abraham tenía fe que Dios aún le podía resucitar a Isaac si lo mataba. Tenía fe que se lo iba a devolver. Es que, amados hermanos, oiga esto: la fuerza de la palabra usted la va a descubrir allí en la dura tormenta. La dura tormenta no es para hundirte, hermano. La tormenta que atraviesas no es para hundirte. Es para que aprendas a conocer el poder de la palabra. Yo sé que algunos de ustedes no hayan que hacer en alguna área. Que sienten que todo se ha venido abajo. Que se ha estremecido todo.
se han acumulado tantas cosas. Pero esa tormenta no es para hundirte, iglesia. Porque no hay manera que conozcas el poder de la palabra si no es cuando tienes que atravesar el lago y vienen las tormentas, los vientos y la... Allí vas a conocer el poder de la palabra. Pero eso sí, hermano, aférrate a la palabra. No la dejes. No la abandones. Esa palabra tiene poder para llegar tu barca al otro lado. Pónganse de pie, hermanitos. Pónganse de pie, iglesia. Dígale al Señor: a veces me golpea la tormenta y yo me desanimo. A veces me golpea las olas y yo me descontrolo. A veces me golpean los vientos y yo quisiera regresar. Pero esta mañana dígale: Señor, yo me aferro a tu palabra. Y seguiré. Seguiré, seguiré, seguiré. Seguiré haciendo lo que me ha llamado a hacer. Seguiré estando en el lugar donde me has puesto. Habrá momentos donde no sabremos humanamente por qué seguimos, pero tenemos que seguir porque su palabra tiene poder, hermanos. Y cuando Él se levante y diga la palabra, usted será exaltado, usted será levantado, usted será restaurado, usted será honrado. Quizá está viviendo una hora de humillación en este momento, pero Dios te exaltará. Quizá vivas una hora de necesidad en esta hora, pero Dios te proveerá abundancia. Él lo ha dicho, iglesia. Quizás te sientes amenazado en esta hora.